Aparte, con una especie de lema o de eslogan que era y sin aumentar los impuestos, que es un tema que por ahí hoy lo critica mucho el oficialismo, no solo el provincial, sino también hasta los municipales, que dicen que ahora hay que actualizar tarifas y se hace más difícil cuando durante 4 años no se tocaron los impuestos. Mire, yo en esto tengo una idea formada, pero que además la puse en práctica en mis gestiones de gobierno. Yo creo que, por supuesto, el Estado se organiza a través del cobro de impuestos. Incluso el impuesto es una forma social de redistribución de ingresos, porque usted le cobra al que más tiene para distribuirlo en obras que, si bien son para todos, usted las va orientando también, sobre todo si es un peronista, como es mi caso, a través de lo que es el concepto de justicia social, la va reorientando hacia los sectores de menores recursos o hacia los sectores productivos, que son los que generan trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estoy hablando en términos generales, no estoy haciendo imputaciones a nadie. Esto se lo hablo desde la experiencia de haber sido 8 años gobernador y 4 años intendente. Cuando usted se sienta en el sillón de intendente o en el sillón de gobernador, comienzan las tentaciones. Todo el mundo le viene a hacer lobby para que le haga una obra, para que le nombre un hijo, para que le nombre un pariente, para que cree una dependencia nueva, o vienen con proyectos con buena intención, pero proyectos que cuestan plata. Si usted empieza a ceder a todos los proyectos y a todas las presiones que le llegan desde el momento en que asume la gobernación, le puedo asegurar que al año no hay plata que alcance. ¿Cuál es la solución fácil cuando no alcanza la plata? Aumentar los impuestos. Pero ¿qué pasa? Si sigue sin saber hacia dónde va, si sigue cediendo a las presiones de todos los que le vienen a pedir, desde los ministerios, desde la Secretaría, desde las corporaciones, le vienen a pedir que aumente el gasto en beneficio de algún sector determinado, pasa otro año y otra vez se queda sin dinero y otra vez vuelve a aumentar los impuestos. Y esto es una bola de nieve que llega un momento en que no se la puede detener. No estoy haciendo otra cosa que describirle lo que le ha pasado a tantos gobiernos en el país. Aparte uno que fue observador de sus 2 gestiones, si hay algo que hay que reconocerle, que algo de sangre piemontesa tiene que correr por su vena, porque era medio tacaño. Peor que piemontesa, que sangre turca. Bueno, bien agarrado, porque el tema de los viáticos era muy ajustado y era muy preciso y no para todo el mundo. El tema del salario, que por ahí, en eso yo también coincido, porque por ahí el sueldo de gobernador, usted terminó con 6.500 pesos de sueldo. Así es, y nunca planteó aumentarlo. Pero bueno, pero muy poco para un gobernador que se supone que tiene que vivir con ese dinero. Era un buen sueldo en ese momento, no vamos a decir, pero me parece que las diferencias, hoy, no sé, el gobernador está arriba de 30.000 pesos, está ganando, y cualquier funcionario de segunda o tercera línea no baja de 20.000. Me parece que ahí también hay una exorbitancia en los niveles de gastos no corrientes que tiene por ahí la provincia con los gastos salariales, que hace una bola casi manejable en la provincia. Yo pienso, Carlos, y le repito, no estoy hablando en particular de este gobierno ni de ningún otro, sino estoy hablando en términos generales, como lo venimos haciendo en esta charla. Yo pienso que una de las cosas que primero tiene que tener en cuenta quien asume un gobierno, ya sea un gobierno municipal, un gobierno provincial, un gobierno nacional, es que el dinero que va a manejar no es de uno, es el dinero de la gente. Los impuestos conforman una caja, una bolsa, que es la plata de todos y que el funcionario de turno administra. Si yo soy un jefe de familia que gano mi sueldo, por ahí soy dueño de despilfarrar la plata, porque de última instancia yo hice el esfuerzo por ganarla. A lo sumo tengo la responsabilidad frente a mi esposa, a mis hijos, de darles un determinado bienestar y no transformarme en alguien que tira la plata. Pero si yo soy gobernante, la plata no es mía. Entonces la obligación es doble. Porque si yo despilfarro esa plata, estoy estafando al contribuyente. Entonces, este es el primer tema. Mucho cuidado en el manejo de los dineros, que son dineros públicos, son dineros de la gente y no son dinero del funcionario de turno que llegó y lo puede manejar con discrecionalidad. El segundo, tener un plan. Porque si usted no tiene un plan,
como teníamos nosotros este plan al que me refería, que venía de lo que era el proyecto original del doctor Silvestre Beñi, que nosotros mejoramos, enriquecimos con nuestras propuestas. Si usted no tiene un plan, empieza a comprar todo esto que antes le decía, los proyectos que le trae fulano, mengano, sultano, empieza a ir por esta dirección, después va por esta, después va por esta, empieza a incrementar los gastos corrientes, empieza a gastar plata en nombrar funcionarios, y de esa es muy difícil salir, porque, con esto termino la idea, Carlos, el gasto público es tremendamente fácil de aumentar, pero es tremendamente difícil de achicar. Porque cuando usted quiere achicar el gasto público excesivo, inmediatamente empiezan a aparecer presiones de distintos lados y la cosa se pone fea. Entonces, en definitiva, opta por la más fácil. ¿Sabe cuál es la más fácil? Aumentarle los impuestos al hijo de la pavota, que es el contribuyente. Bueno, ahí está el tema. Y usted hacía la referencia de que aumentarlo es fácil, más cuando un gobierno tiene viento de cola, que cuando el bienestar general hace que haya mayores ingresos, que un presupuesto... Usted creo que terminó con 7.000 millones y hoy está en 33.000 sí, 6.000 millones. y pico. Bueno, 6.000 y pico millones a 33.000 millones que tiene la provincia. En 4 años fue casi 6 veces más el presupuesto. Eso significa de una bonanza nacional que ayuda a tener dinero y por ahí gastarlo fácilmente. Ahora, cuando viene un momento de crisis o de dureza o de ajustar números o hacer la política fina, como dice la presidenta, estos números terminan siendo contradictorios, digamos, termina siendo una trampa mortal para la gestión. Bueno, esto que usted menciona es uno de los motivos por los cuales yo lamento mucho que el actual gobierno provincial haya eliminado el fondo anticíclico que nosotros habíamos creado. Las políticas anticíclicas consisten en, para decirlo en términos muy simples, ahorrar cuando se tiene mucho, de tal manera de esos ahorros poder usarlos para cubrir los problemas, para cubrir los baches cuando vienen momentos de crisis. Nosotros creamos un fondo anticíclico muy interesante de más de 300 millones de pesos que, fíjese usted, lo usamos cuando se dieron las inundaciones por las lluvias tan tremendas, casi 2.500 milímetros en 10 días. En Santa Fe, Rosario, teníamos 3 millones de hectáreas inundadas en la provincia. Los 300 y pico de millones de pesos lo usamos para darle a los intendentes, para darle a los productores de las zonas rurales, y solucionamos el problema del agua. Y en 7 meses antes de irnos, volvimos a juntar de nuevo los 300 millones y fue una de las cosas que le dejamos a la actual gestión. No desconozco cuáles son los motivos por los cuales se decidió gastar ese fondo y no rearmarlo, pero a mí me parece que sería una buena oportunidad en momentos de bonanza económica, como usted dice, regenerar un fondo anticíclico que permita a esta gestión o a la que venga, porque en definitiva uno no gobierna para los 4 años que es gobernador, uno es un segmento de una realidad total, donde va a haber radicales, peronistas, socialistas, peronistas, otro partido que venga en el futuro. De manera que no hay que pensar que después que uno se va viene el diluvio. Después que uno se va, sigue la institucionalidad y hay que dejar lo mejor posible la provincia para que la atienda el que venga, sea del signo político que sea. Pero esa es su ideología, porque uno, si mira también un poco, más allá que la gestión municipal, la dupla Elmer Wiener-Ciara casi que repitió lo que hizo en la provincia con la municipalidad. Es decir, el concepto es distinto. Usted tiene el concepto de ahorrar para que cuando hay problemas de cuestiones así puntuales, trágicas, tener un fondo anticíclico. Ellos tienen la visión de que el Estado debe estar endeudado. Es decir, viene la visión de que hay que endeudar. El Estado no puede tener plata ahorrada. Es el concepto que tiene Ciara. Lo dijo varias veces en los medios. Que el Estado debe tener deudas. Por supuesto que usted y yo queremos que sean deudas de obras públicas que le queden a varias generaciones. Entonces sería cierto, estaría bien uno pensar en el futuro de una provincia endeudada, pero con obras estructurales que se van a pagar porque todas las generaciones las van a usar. Pero endeudarse hoy por gasto no corriente, por masas salariales, por un crecimiento exponencial de empleados en la provincia, ¿eso cómo se maneja ahora? Bueno, usted lo ha expresado en forma tan clara que yo tomo sus propias palabras. El endeudamiento para realizar alguna obra de magnitud que le pudiera llegar
a cambiar la fisonomía a un sector importante de la provincia es una cosa totalmente aceptable. Lo hacen los países, lo hacen las provincias. Ahora el endeudamiento para gastos corrientes, el endeudamiento para pagar sueldos, el endeudamiento para aumentar el número de funcionarios, a mí me parece que es absolutamente pernicioso. Y aprovecho entonces esto para poder completar una idea de lo que decía anteriormente Carlos. De la misma forma que yo creo que las políticas anticíclicas se deben mantener en el tiempo, independientemente de quién gobierno, yo estoy convencido con, no sé si es la sabiduría, pero por lo menos con el aplomo que le va dando a uno la edad, de que es necesario que diseñemos políticas de Estado que se mantengan en el tiempo, de que terminemos con esta cosa tan tremenda de que porque Obey dejó licitada la Ruta 1, no hay que hacer la Ruta 1 y se queda la costa sin ruta, de que porque Obey licitó los acueductos no hay que hacer los acueductos y se queda la zona oeste de la provincia sin agua potable. A mí me parece que tenemos que ser más serios en esto. Yo hace un rato hablábamos de la historia de nuestro país. Yo viví, siendo un joven, lo que pasaba en este país con las obras que había dejado inconclusa el peronismo en el año 55. No se terminaban porque eran las obras de la dictadura de Perón, como decía la Revolución Libertadora. Y en definitiva, el que se perjudicaba era el país, porque una obra quedaba inconclusa, no se terminaba, prácticamente se deterioraba por no haberse mantenido durante el tiempo y 20 años después había que empezarlo de nuevo. A mí me parece que tenemos que superar estas cosas, tenemos que en esto tener un poco como espejo lo que hicieron los países europeos. Los países europeos superaron una guerra que enfrentó países que ahora están unidos en una Unión Europea y que diseñaron desde los años 50, desde los años 60, políticas que las han mantenido 40 o 50 años, más allá de la crisis económica que tienen en estos momentos, pero han realizado una cantidad terrible de obras de infraestructura que se han mantenido independientemente de que gobiernen comunistas, demócratas, cristianos, socialdemócratas. Eso es madurez política y eso es lo que yo pretendo para mi provincia.